Nos encontramos frente al Departamento de Policía de la ciudad de Miami, en donde ha tomado un rumbo inesperado el caso del narcotraficante Félix Bravo. De acuerdo a declaraciones de la defensa, Félix Bravo fue brutalmente golpeado por agentes de policía de este departamento y hoy su caso ha sido suspendido. Hace unos minutos acaban de revelar el nombre del capitán José Luis Cabrera, acusado por uso de fuerza excesiva durante el arresto inicial de Bravo. En este momento vemos aproximándose el vehículo de José Luis Cabrera. Vamos a hacerle una pregunta al capitán. Capitán, ¿qué hay de cierto en que usted usó fuerza excesiva durante el arresto inicial de Bravo y por esto se le escapa una vez de las manos a la justicia? Quítame la cámara esa de adelante o te la rompo en la cabeza. Lo vemos irse. Seguimos en los estudios. Yo soy María Flores para Noticias Miami. ¿Más café, José Luis? No, gracias, Gina. Estoy bien. No, no estás bien. Vi lo que pasó en las noticias. Es que cada vez que arresto a estos malditos, salen libres como si nada. Ay, José Luis, tú eres un hombre fuerte. Todo se va a arreglar. Vas a ver. Tú siempre tan positiva. Ay, gracias. Se hace lo que se puede. Pero mira, la vida siempre hay que pedirle salud y como te dije, todo siempre se arregla. Me has inspirado. Dame esa taza de café que me ofreciste. Claro que sí. Gina, ven acá. ¿Está todo bien? Sí, es mi exnovio. No pasa nada. Ya vengo. ¿Qué tú quieres, Jorge? Mira, no me vengas a estar haciendo sentir bien. No tengo ganas de eso. Tal vez deberías hacerle caso a la muchacha. Sí, ella es muy positiva. Si mi mujer fuera así, pudiera conquistar el mundo entero. Pero no entiendo. Ella me desprecia y no sé por qué. ¿Cómo está Blanca? Mejor cambiamos ese tema, ¿eh? Te la regalo si quieres. No. Gracias. Por favor, vete. Estoy trabajando. No puedo hablar ahora. José Luis, no te rindas en el caso de Félix Bravo. Todavía podemos encontrar pruebas contra él. No, Jorge, eso no va a pasar. Esta es la segunda vez que se nos escapa ese diablo. Él tiene demasiado dinero y demasiado poder. Terminan desapareciéndose las pruebas y a los testigos los amenaza y se asustan. No, Jorge, yo no puedo seguir peleando solo. Nos vamos a agarrar. Solo tienes que tener un poco más de paciencia. No me hables así. ¿Quién tú crees que yo soy? Ya perdí la paciencia con esto. Lárgate ahora mismo. ¿Quién es este? ¿Tu nuevo novio? No seas estúpido. Vete en vez de hacer el papel de idiota. Cógelo suave. Está bien, yo me voy. Yo me voy. ¿Tú estás loco o qué? ¿Alguien llama a la policía? Yo soy la policía, idiota. Disculpe el inconveniente.
Maribel, ven a desayunar. Mami, no tengo hambre, estoy a dieta. Maribel, se te enfría el desayuno. Maribel, ¿no oyes que te estoy llamando a comer? Te dije que no tengo hambre, mami, que estoy a dieta. ¿Cómo que estás a dieta? Tú estás muy jovencita para estar a dieta. Ven y come. Mima, estoy muy gorda y no quiero comer nada. Comeré algo después. No, ven y te sientas y comes algo como una persona normal. Que ninguna hija mía va a enfermarse por gusto. Pero si no estoy enferma, mami, lo que no tengo es hambre. ¿Cómo que no tienes hambre? ¿Qué comiste ayer? Una ensalada. Una ensalada, eso no es comida. ¿Qué más comiste? La ensalada sí es comida, mami. Me vas a decir que yo cociné por gusto y no vas a comer. Ven y comes, que en la familia no hay tendencia a ser gordos. Pero es que no tengo hambre. Me estás haciendo perder la paciencia. Te sientas y comes ya. Blanca, ¿qué es lo que pasa aquí? Nada, no está pasando nada. Aquí pasa algo porque estás dando gritos. ¿Y por qué no me despertaste? Ahora voy a llegar tarde al trabajo. ¿Desde cuándo es mi trabajo despertarte todos los días? Estoy cansada. Que cuando suena la alarma, la apagas en vez de estarte levantando. Pero es que lo hago sin darme cuenta. Por favor, ayúdame aunque sea algunas veces. ¿Qué estás diciendo? ¿Que yo no hago nada acá? Eso no fue lo que yo dije. Claro, lo que yo hago aquí no es suficiente para nadie. ¿Pero qué es lo que te pasa a ti hoy? ¿Qué me pasa? Que estoy cansada de ser la esclava de todo el mundo en esta casa. La esclava. Sí, cociné un buen desayuno y nadie lo aprecia. Nadie aprecia nada de lo que yo hago aquí. Yo sí lo aprecio. Sí, pero tu hija no. Yo se lo aprecio, mami. Lo que no tengo es hambre. Bueno, si no tiene hambre, entonces que no coma. Ella tiene hambre. Lo que no la deja comer es esa anorexia que tiene. Mentira, yo no tengo nada, papi. Lo que no tengo es hambre. No quiere comer porque cree que está gorda. Pero si no está gorda. Yo sé que no está gorda, pero eso es lo que ella cree. Quiere estar comiendo ensalada todo el tiempo. Maribel, ven a comerte el desayuno. Papi, no tengo hambre. ¿Por qué me están obligando a comer? Bueno, si no tienes hambre, no comas entonces. Ah, vaya, ahora te vas a poner del lado de ella. Yo no estoy de parte de nadie. Lo que pasa es que no puedes obligarla a comer si no tiene hambre. Pues alguien se va a comer su desayuno, porque yo no cocino por gusto. Bueno, ya, me lo como yo, ¿está bien? Entonces podemos parar de estar discutiendo por una estupidez. Estupidez. Gracias, mi amor, por el apoyo que siempre me das. ¿No que te ibas a comer el desayuno de ella? Guárdamelo, me lo como después, te lo juro, mi amor. No, te lo comes ya. ¿Pero qué es lo que te pasa a ti hoy? Quiero el divorcio. Mira, me lo como ahora. A ver. ¡Qué rico! Buenos días, agente Cruz. Disculpe la demora, pero el tráfico en Miami está tremendo. No se preocupe, señor Rodríguez. Estoy encantada de estar aquí en Miami trabajando con ustedes. Brenda. Buenos días, capitán. Brenda, ¿dónde está el archivo de Félix Bravo?
Bueno, se lo di a Víctor para que lo guardara con los casos cerrados en el cuarto de archivo. Bueno, dile a Víctor que lo traiga, que parece que ahora no está cerrado el caso de Félix Bravo. Está bien. Oye, ¿quién es esa mujer que está allá afuera? Parece que está esperando a Jorge. ¿Del FBI? Yo creo que sí. Bueno, dile a Víctor que traiga el archivo ahora mismo. Está bien. Buenos días, José Luis. Hola, Jorge. Hoy tenemos una invitada muy especial. Te presento a Petra Cruz, del FBI. Encantada. Hola. Disculpa la interrupción, pero tenemos algo muy importante de qué hablar. Bueno, Jorge, por favor, tomen asiento. Petra está investigando una nueva forma de terrorismo en Miami. Buscamos un traficante de armas de fuego con el apodo de Lucifer. Vende armas y explosivos a diferentes grupos terroristas y ya tenemos un agente cubierto iniciando la compra-venta con Lucifer. A través de esta gente fue que descubrimos que Lucifer es el traficante más importante de armas químicas y biológicas. Estamos en contacto con el diputado Jesús Johnson, que también es secretario del Departamento de Defensa Nacional, y nos pidió total colaboración al Departamento de Miami-Dade. También creemos que Lucifer está a cargo del pago de la mercancía y de la entrega de la misma. Bueno, ¿y cómo quiere que le ayude? El FBI normalmente se encarga de sus propias operaciones, ¿no? Necesitamos que entres con el agente para que nos dé más información sobre Lucifer, porque hasta hoy sabemos que existe, pero ni lo hemos visto. Yo tengo la persona perfecta para ese trabajo. Es uno de mis mejores muchachos. Señor Cabrera, lo necesitamos a usted específicamente. ¿Pero por qué? Porque estamos de su perfil, señor Cabrera. Usted sabe a lo que me refiero. Usted sabe si alguien le está mintiendo. ¿No es verdad que sus sentidos son superiores? Y por eso es que usted lleva el mayor récord de arrestos en los Estados Unidos. Bueno, pero si te fijas en esos récords, vas a ver como el 80% de esos criminales que arresto salen como si nada. Y eso es todo por sus abogados y su dinero. Mira, para lo único que me sirve esta habilidad es para evitar que me pegue un balazo y cuidarme de esos malditos cada vez que el sistema los deja salir libres. También sabemos que su sistema cardiovascular es muy avanzado. En ninguna de las academias de policía nadie ha podido batir el récord suyo. Podrías haber ido a la Olimpiada, ¿sabes? Mira, a mí no me gusta ser alardoso. Y además yo no confío en nadie. Bueno, Jorge, no te vayas a ofender que tú eres una excepción. Gracias, José Luis. La única persona en la que yo confío es en mi hija Maribel. Bueno, le estamos pidiendo que confíe en nosotros y que nos ayude a defender a nuestro país, eliminando esta maldad de hombre. Esta misión es completamente voluntaria. No tienes que hacerla si no quieres. Bueno, me lo deberías haber dicho antes. Mire, arreglen este asunto como ustedes quieran. Yo estoy muy ocupado. Tengo que buscar el nombre de un abogado porque la mujer mía me pidió el divorcio. Y además, la hija mía parece que se está poniendo anoréxica. Es muy triste vivir en una sociedad donde a los niños no le enseñan a tener amor propio. Terminan enfermándose y algunas veces hasta se suicidan. ¿Esto es lo que ustedes quieren preservar? Señor Cabrera, disculpe, pero si a usted no le importa la sociedad, ¿por qué es policía? Porque me gusta estar recogiendo la basura que hay en la calle. Y además no sé hacer otra cosa en mi vida. No lo entiendo. Que he perdido ya la fe en este maldito sistema. Yo solo voy a esperar aquí a que me llegue el retiro para irme a mi casa, sentarme en una butaca y esperar a morir. ¿Entiendes eso ahora? Bueno, me disculpan que tengo que buscar el nombre de un abogado para llamarlo. Así que hasta luego. ¿Está bien? Disculpe que lo haya molestado y suerte con el divorcio. No, no se preocupe de eso. Adiós. Buen día. José Luis, ¿Sí? usted dice que nada más le importa su hija, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? Pues me daría mucha lástima si alguien decide utilizar esas armas químicas en Miami-Dade. Pero, claro, si algo está por suceder, espero que nada le pase a su familia. Sobre todo a su hija. Que tenga un buen día, señor Cabrera. Aquí está el archivo de Félix Bravo, capitán.
Guárdalo por ahora, Víctor. Parece que va a haber un caso mucho más importante. Muy bien, capitán. ¡Vos! ¿A dónde estás? Tú sabes que no me gusta que me llames vos. ¿Qué quieres que te llame? ¿José Luis? ¿Y por qué no? Yo soy parte tuya también. Yo no sé lo que tú eres. Solo sé que siempre estás metido en mi cabeza y no me he podido deshacer de ti. ¿Y tú crees que es fácil para mí solo poder hablar contigo? Tú, que eres un grosero y un amargado. Por eso tu mujer se quiere divorciar de ti. No te pases conmigo. Yo siempre he hecho lo mejor que puedo por Blanca. Sí, pero siempre pones el trabajo primero, ¿no es verdad? Está bueno ya. Lo que necesito saber es si puedo confiar en esa mujer, Petra. Ah, para eso sí me necesitas. Tu habilidad es especial. Es bueno ser especial, pero nunca me consideras como parte de ti. ¿Qué pasaría si la gente se entera de mi existencia? Esto nunca lo van a saber, porque si se enteran me van a poner en un manicomio. La gente tiene control de sus pensamientos y yo de ti no tengo control ninguno. Eso es tu culpa, no la mía. Está bueno ya de juegos. Dime lo que quiero saber. No puedo. ¿Por qué? ¿Me estás bloqueando tú? Yo. Las mujeres bonitas siempre han sido tu debilidad. Yo vi cómo le estabas mirando. Y vi cómo te estaba mirando ella. Te dije que pares tus jueguitos. Ay, siempre me andas regañando. Nunca me das las gracias. No me dices gracias vos por protegerme, gracias vos por aconsejarme, gracias... ¡Basta ya! Dime. No sé si ella es confiable, pero sí vi que tiene tremendo... Está bueno ya, te dije. Mira, presiento de que es importante que vayas con Petra a la misión. ¿Y por qué? Siento que ese hombre es más que un traficante de armas. Y vamos a encontrar peligros al seguir. Pero tenemos que acercarnos a Lucifer para ver qué es lo que está planeando. Está bien. Voy a ir a la misión entonces. Ten cuidado, José Luis, que aunque eres pesado, eres lo único que tengo. Ten mucho cuidado. Parte de nuestra misión va a ser entrar en este edificio. Nosotros vamos a tener un van afuera monitoreando todos los movimientos. Esto es un foto de inteligencia que nos proporcionaron nuestros agentes. No sabemos bien quién es esta persona todavía. Este micrófono es lo último en tecnología. Ah, qué interesante. Sí, pero te lo tienes que poner debajo de la blusa. Claro. Si quieres te puedo ayudar con eso. Gracias, pero no gracias. Yo tengo a alguien que me ayude con eso. Bueno, ¿y quién es el encubierto? ¿La estás mirando? ¿Tú? ¿Sí? ¿Tienes problema con eso? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué diferencia hubiera hecho? ¿Porque soy mujer? Ah, ya sé. Es que no confías en las mujeres. Eso depende de la mujer. Dijiste que no confiabas en nadie, pero ahora depende de la mujer. Pues qué bueno tener una mentalidad tan abierta. ¿Yo? No. Tienes al hombre equivocado. Bueno, tengo que ponerme el micrófono, porque a mí ya no me van a registrar. Como ya yo le he ganado la confianza a Lucifer. Sí, no me digas cómo fue que lo hiciste. Este trabajo no es fácil para una mujer. Y yo hago lo que tengo que hacer por mi trabajo. Me imagino que te esmeraste mucho. Bueno, ¿me ayudas con el micrófono? ¿Sí o no? Sí, pero te vas a tener que quitar la blusa. ¿Está bien? Pero aquí no lo puedo hacer. Podemos ir a mi oficina. ¿Está bien? Quítate la blusa. Está bien. Mírate.
Claro. Me alegro de que hayas decidido ayudarnos. No hubiera estado cómoda con otra persona. ¿Cómo sabías que te iba a ayudar? Estás aquí, ¿no? Sabes bien qué decir para convencerme. Eres una mujer muy inteligente. Vírate. Yo sé que te gusta. No necesito poderes especiales para sentir eso. No puedo hacer esto ahora. ¿Pero qué estamos haciendo? Nada, no estamos haciendo nada. Ay, se me despegó la cinta de atrás. ¿Me la puedes arreglar? ¿Qué es lo que quieres de mí, mujer? No lo pienses más. La dulce vida otra vez. ¿En qué estás pensando? Nada. No estoy pensando en nada. ¿Estás arrepentido? No. No estoy arrepentido. ¿Y por qué estás tan callado? Es que hoy descubrí que mi mujer ya no me quiere. Después de tantos años. ¿Por qué tú crees eso? Porque lo presentí. ¿Con tu habilidad? Sí, esta habilidad que ha sido mi maldición toda la vida. ¿Y qué presientes de mí? Algo me está distrayendo. No puedo leerte bien. Eres una mujer muy peligrosa para mí. Peligrosa, pero en el lado del bien. Vamos a ver. No he decidido eso todavía. Pero hay algo que sí presiento de ti. ¿Cómo qué? Que vas a llegar tarde a la operación. Mira la hora que es. ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vístete que nos tenemos que ir! ¿Y este dinero? ¿Es de verdad? Sí. $1 millón en diamante y efectivo. Y mejor que no se le pierda. ¿Para dónde? Para acá. ¿De quién es este lugar? Es uno que usa Lucifer para reunirse con compradores. El dueño es un excéntrico, que le sobra el dinero. Es un terrorista. Voy a buscar café. Espera un momento. De repente me ha dado un poco de miedo. ¿Qué te pasa? Es que he oído tantas cosas malas de este hombre. He visto sus víctimas. ¿Quieres suspender la misión? No, lo tenemos que hacer. Solo abrázame un momento. Te prometo que no voy a Qué dejar suerte que nada tiene me este pase. maldito. Yo te creo. Siento tu sinceridad. Me siento tan segura en tus brazos. Seguimos. Ya me siento un poco mejor.
¿Tienes el dinero? Dale la maleta. Espérate. Aquí yo le doy el dinero al jefe nada más. O aquí no se hace el negocio. ¿Qué demonios está haciendo este? Te dije que me dieras el dinero. Espera. Ponga la bolsa en el piso, señor Cabrera. ¿Cómo diablo sabe su verdadero nombre? Gracias. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No le eche la culpa a ella, señor Cabrera. Yo lo sé todo. Voy a suspender la misión. Si lo sabes todo, entonces sabes de que hay un equipo de policías que viene para acá. Y también puedo asegurarte que tengo seguidores en todas partes. ¿Seguidores? Y todos sus hombres ya deben estar muertos. Nadie va a venir, señor Cabrera. Le voy a enseñar la destrucción del mundo en mi bolsillo. Aquí guardo la caja de Pandora. Aquí dentro guardo la química perfecta que puede matar a todo el que la respire, a todo el que la huela. Normalmente se la vendo a amigos que pueden aplicarle misiles para destruir ciudades pequeñas o pueblos. Bueno, ya estamos bastante avanzados como para destruir ciudades tan grandes como estas. Y sus amiguitos allá abajo ya han tomado alguna prueba. Y un día, algún día el mundo entero la tomará cuando tenga la suficiente producción preparada. Claro, con el dinero de su gobierno. ¿Y las transparentes? ¿Para qué son? Es usted muy curioso, señor Cabrera. Ese es el antídoto, la salvación. No vendo bastante de ese. No tiene tanta demanda como la roja. Bueno, tira el dinero en el piso. Y puede llevarse 3 frascos de antídotos. Uno para cada uno de sus amiguitos dentro del van. Te doy el dinero si me das los frascos. Está bien. Está bien, señor Cabrera. ¡Mata a los dos! José Luis, aguanta la respiración. Dame los frascos o te mato. No sé cuánto tiempo podrá aguantar la respiración, señor Cabrera. Suficiente para esto. En el bolsillo del traje, ahí está la jeringuilla y el antídoto. Pero no hay suficiente para todos.
ahora. Usa el último para ti. ¿Qué esperas? Las niñas son tan pequeñas. Maribel. Maribel. Papi, ¿cómo te sientes? Bien, bien. No te preocupes, siéntate. ¿Y tu mamá? ¿No está aquí? Se fue a casa a dormir. Dijo que tenía que trabajar mañana. Yo le dije que se quedara, pero no quiso. Dijeron que había sido envenenado y no sabían si ibas a recuperarte. Ay, tú eres mi mayor razón para vivir. Mami me dijo que se iban a divorciar. ¿Por qué te habrá dicho eso, tío? ¿Por qué mami está tan brava contigo? Yo no sé, mi amor. Pero yo no quería que esto pasara. Yo quiero a tu madre muchísimo. ¿Y por qué no van a ver a alguien que les ayude? Como un consejero de familia. A lo mejor es buena idea eso. Si se separan, yo me voy contigo. No te preocupes de eso. Mira, estoy muy contento de estar aquí contigo. José Luis, ¿se puede entrar? Entra. ¿Cómo te sientes? Me duele un poco la cabeza todavía. Maribel, por favor, ¿nos dejarías hablar con tu papá un momento? Ok, está bien. Voy a ir a llamar a mi mamá para decirle que estás bien. Gracias por salvarnos la vida. No me tienes que agradecer eso, mi amigo. Quiero presentarte a alguien que creo que deberías conocer. Mucho gusto, señor Cabrera. Buenas. Este es el diputado Armando León. Es el secretario de Seguridad Nacional. Estamos averiguando la procedencia del veneno y del antídoto. Muchas gracias por los sacrificios que has hecho por el país. ¿Qué está pasando aquí? Señor Cabrera, perdone por lo que pasó. No sabemos cómo Lucifer pudo infiltrarse en nuestra seguridad. Ya estaba enterado de la misión. Aparentemente Lucifer se enteró que teníamos una redada para capturarlo. Bueno, pero eso yo ya lo resolví. Lucifer no va a dar más problemas. No te entiendo. Yo le pegué un balazo. No encontraron su cuerpo. José Luis, encontramos solo 3 hombres y ninguno de esos era Lucifer. ¿Y a Petra? No encontraron el cuerpo de Petra. Ella la mataron delante de mí. No encontramos ni el cuerpo de Petra ni el de Lucifer. Me estaré volviendo loco. No estás loco, señor Cabrera. Denme un segundo para explicarle. Muestras del ADN fueron conseguidas en la escena. Todo estaba, como usted había dicho, en el cuarto. Pero 2 cuerpos se desaparecieron. Nos enteramos que los 2 cuerpos que se desaparecieron eran de Lucifer y Petra. Por los análisis de sangre, hemos descubierto que son familia. ¿Familia? ¿Cómo que son familia? Pertenecen al mismo núcleo de familia. Sí, quiere decir que Petra es la hija de Lucifer. Qué buena noticia me dan. Ustedes son los mejores, ¿saben? Ella fue entrenada por muchos años
para poder infiltrarse de esa manera. Lucifer decidió sacarla y ganarse el millón en el proceso. Pero aún no sabemos por qué. 1 millón no es nada para una persona como Lucifer. Calculamos que es millonario. Tiene compañías alrededor del mundo. Sí, pero el gobierno de los Estados Unidos se siente la patada. Él lo hizo para burlarse de nosotros. Se estaba divirtiendo. No entiendo quién va a hacer negocios con un hombre que usa una máscara. ¿Una máscara? Sí, se le veían los ojos una maldad, un gozo. No sé, ¿quién va a hacer negocios con un tipo así? En este mundo, el dinero es lo que cuenta. La gente te escucha, sea lo que sea. Déjeme decirle, señor León, que si usted es el que va a estar encargado de la seguridad de este país, estamos perdidos. Entendemos la importancia del fallo de la seguridad. Hemos discutido con el presidente y queremos compartir unas ideas contigo. Ustedes ya perdieron la guerra contra el terrorismo. Lucifer tiene un espíritu muy maligno. Yo nunca he tenido una experiencia de sentir algo así tan extraño. Me han contado de tu habilidad especial y por eso creemos que estás vivo hoy. Pudiste haber usado el antídoto y no lo hiciste. Sin embargo, estás vivo. Esa resistencia al veneno es inexplicable. Quizás sea otra habilidad especial. Entonces ahora me tengo que poner un traje de superhéroe e ir atrás de Lucifer, como si esto fuera un libro de muñequitos. No, mire, yo no soy Superman ni nada que se parezca. Soy un hombre como ustedes dos. Y esto es un mundo real y sumamente peligroso. No, yo no soy el superhéroe ese que ustedes andan buscando. No serás un superhéroe, pero tampoco eres un hombre común. Y por eso queremos que seas el jefe de esta operación. ¿Qué operación? Hemos compuesto una lista con personas con diferentes habilidades especiales. Mayormente son policías. Sus habilidades tienen explicación. Sin embargo, las tuyas no. ¿Qué tiene que ver eso? Queremos que usted y su grupo de expertos solamente se dedique a capturar a Lucifer y a otras amenazas. ¿Cómo se va a poder luchar contra eso, señor León? El gobierno no tiene los recursos para poder combatir esto. Esos malditos con los mejores abogados siempre salen libres en las cortes. ¿Qué dices si te garantizo que Lucifer no se va a enfrentar a ningún juez en ninguna corte? No entiendo lo que me está diciendo. El presidente y yo sabemos la gravedad de la crisis y estamos dispuestos a resolver el problema de cualquier manera. ¿Cómo qué? Queremos que seas el encargado de un equipo de expertos para combatir el terrorismo y combatir otros criminales como Lucifer. Le daremos a tu equipo todo lo necesario y nadie lo va a saber. Ustedes capturan los criminales y nosotros los recogemos. No va a haber abogados ni corte, solamente justicia. José Luis, esta es una oportunidad. Podemos hacer mucho para combatir el crimen. Como le dije, el presidente y yo estamos comprometidos a proteger al país. Si estás de acuerdo, los únicos que lo sabrán somos nosotros aquí en este cuarto. ¿Qué dice? ¿Nos vas a ayudar? ¿Confías en nosotros o no? A mí no me habían dicho que tenía que confiar en nadie. Ya llegamos. Oye, no me vuelvas a hacer esto más nunca. ¿Qué es lo que tú estabas pensando? ¿Dónde estabas? Te estaba buscando para preguntarte del señor León. ¿Dónde estaba? Me tenías peleando por nuestra vida. ¿Qué es lo que estabas pensando? Sabes bien que protejo a la gente. Y esas niñas necesitaban de su padre. ¿Y cómo yo pude sobrevivir? Parece que tu cuerpo creó su propio antídoto. Y el veneno no nos hizo daño. Esta es la sede central. Una cafetería. Buenos días. Buenas. Mira, José Luis, ella es Ramona. Va a estar a cargo de la sede central cuando tú no estés.
¿Y cuál es su habilidad especial? ¿Cómo? Sí, como vamos a hacer un grupo de superhéroes, quería saber su habilidad especial. Así le vamos a poner un nombre apropiado. El mío es el superidiota. Pues yo soy un detective igual que usted, solo que mi especialidad es psicología. ¿Psicología? Ah, ya encontré una nueva amiga. Vamos a ponerte el cerebro. Y hablaremos más después. Me gusta ese nombre. Ojalá pueda darle el mérito que se merece. Bueno, pues ya sabe, estoy aquí cuando me necesite. Oye, ¿cuál de estas mesas va a ser mi escritorio? Estás muy gracioso, ¿eh? Sígueme. Esta es la oficina central. Todas las líneas de teléfono están protegidas, todas las líneas de internet están protegidas. Esas computadoras tienen acceso a todos los departamentos de policía del país. Tenemos cámaras que chequean alrededor del edificio las 24 horas del día. Muy bien. ¿Quién es ese? Esa es una de tu equipo. Se llama Ivonne Valencia. Vaya, lo que me hacía falta. Otra mujer en mi vida. Esta mujer es única. Es una experta en seguridad de Internet. Es muy dulce, mientras no se metan con ella. Antes de ser parte de este equipo, fue una esposa perfecta. Estaba casada con el famoso arquitecto de Miami, Hidalgo Valencia. Fue la esposa perfecta. Inteligente, bella, pero él no era el esposo perfecto. ¿Puedo ofrecerle algo de tomar? Ay, qué amable. Un poquito de agua con limón. Enseguidita se lo traigo. Gracias. Siéntese, por favor. Después entró en sus cuentas de banco y las vació. Lo dejó fuera de combate. Así que el marido se quedó sin dinero. Millones de dólares desaparecidos. ¿Por qué no está en la cárcel? Bueno, el Departamento de Seguridad Nacional lo sabe. Tuvimos que hablar con ella y hacer un arreglo. ¿Cómo crees que nos está ayudando? ¿Y ese? Ese es Enrique Santos. Es tremendo tirador, aunque se distrae mucho con las mujeres. Ese no fue el que dejó que mataran al compañero. Creo que fue el año pasado, cuando estaban buscando al alemán, el asesino en serie. Y por no pedir esfuerzo y quererse hacer el bárbaro de la película, terminaron matando al pobre compañero. No, ese no lo quiero yo aquí. Enrique tiene una coordinación extraordinaria. Buenos días, señorita. Ay, gracias, señor Santos. También es un experto tirador. Su debilidad, las mujeres. Estarán con usted en un momento. Siéntese donde guste. Ya veo dónde me quiero sentar. Buenos días, belleza. ¿Cómo es que te llamas? José Luis, él ha pasado por mucho y reconoció su error. El único problema ahora es que se siente culpable y no puede perdonarse a sí mismo. Pero está de acuerdo en hacer todo lo que pueda para recuperar esa confianza que se ha perdido. Además, lo necesitamos. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás loca? Eres un animal con ropa. No tienes ningún respeto. Asqueroso. Sí, ya veo el esfuerzo que está haciendo para cambiar. Por favor, no me digas que este también. Sí, es tuyo, Julio Tirón. Es un experto en artes marciales. ¿Y lo malo? Nada, tiene un muy buen récord de haber arrestado a muchos delincuentes. Es una persona honesta, respetuosa, pero... Ya sabía que venía un pero. Julio es huérfano, llegó en balsa desde Cuba.
Lo abandonaron aquí en Miami cuando solo tenía 10 años. Lo encontró el profesor Lee, un instructor de artes marciales muy respetado aquí en Miami. Años después, unos mafiosos conectados a los bienes raíces querían que el profesor les vendiera la academia. Pero el profesor no quería vender. Una noche, mientras Julio entrenaba en Japón, entraron y mataron al profesor. Desafortunadamente el asesino se escapó. Él, en honor a su maestro, decidió hacerse policía para combatir el crimen. Y ahí lo tienes, el oficial Julio Tirón. ¿Y quién más? ¿Todavía quieres más? Ya están todos mis expertos. Una mujer vengativa, un mujeriego arrogante y un karateca traumatizado. Por favor, José Luis, dales una oportunidad. Son buena gente y están haciendo un esfuerzo grande. Además, nos pueden ayudar muchísimo. Menos mal que tenemos una psicóloga. ¿Y por qué aceptaste ser parte de ese equipo? Porque quiero hacer una diferencia antes de que me retire. Y esto quizás sea mi última oportunidad. Qué pena lo de Petra. Te portaste muy mal, José Luis. Todavía puedo oler su perfume. No me hables más de ella. Está muerta. Yo sentí que no tenía pulso. Ella se merece lo que le pasó por habernos engañado. Ay, eres un mentiroso. Tú sentiste algo por ella. Tú a mí no me vas a engañar. Sí, es verdad. Pero no sé por qué. José Luis, sentí algo cuando estábamos cerca de Lucifer. ¿Qué sentiste? El fin del mundo. Quiero que conozcan a su jefe, José Luis Cabrera. Cada cierto tiempo me reuniré con ustedes para ver cómo van las misiones. José Luis. Ya saben por qué estamos aquí. Esto es una buena oportunidad de terminar con los criminales de una buena vez. Esto no se habla con nadie. Sobre todo... Oiga, capitán, estoy muy contento de estar aquí y muy ansioso de comenzar a trabajar con usted. No me gustan las interrupciones, especialmente cuando le estoy hablando a mi equipo. Y no me gustan los aduladores. Déjame serte bien claro. Aquí trabajamos juntos y no se hace ninguna operación solos. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que si hacen lo que yo digo, aquí no se muere nadie. Creo que me parece injusto y creo que se ha pasado. Sí es justo, Santos, porque yo no te quiero aquí. Eres arrogante y por esa arrogancia mataron a tu compañero. La misma arrogancia que estás mostrando ahora. Yo no voy a dejar que alguien de este equipo pierda la vida por culpa tuya. Así que si quieres seguir siendo policía, lo mejor que haces es callarte la boca hasta que yo te diga. ¿Me está diciendo que me calle la boca? Sí, es lo mejor que haces. Yo solo quería ser amistoso y dar la bienvenida. ¿Dándome la bienvenida a mí? No, yo soy el que doy la bienvenida aquí. Pero tú no estás como invitado. Y les dije que se callara la boca. Ahora, si quieres saber quién soy yo, di una palabra más. Yo no me tengo que callar. Cállate, por favor. No seas estúpido, que vas a perder el trabajo. Amigo, por favor, cálmate. ¿Ok? Dale, di algo más. Bueno, como decía, nadie puede enterarse de esta organización, ni deben saber que existimos. Como dije anteriormente, el primer caso va a ser la captura de Lucifer, ver dónde tiene guardado el veneno letal y descubrir qué piensa hacer con él. Ya les he pasado un informe con nuestras últimas averiguaciones. Se analizaron los frascos rotos y determinamos que fueron diseñados especialmente para este veneno. Ivonne, hagas una lista de cada local que se dedica a este tipo de cristal. Enrique y Julio, quiero que vayan a cada local y busquen alguna pista a ver quién puso la orden de estos frascos. Capitán, disculpe, le tengo que decir algo. ¿Qué cosa? Capitán, no tengo carro para ir a los locales. Jorge lo busca un carro en el depósito municipal. Sí, no creo que eso sea ningún inconveniente. Gracias, pero como nunca he aprendido a manejar... Qué bonito. Un policía que no sabe manejar. Perdone, capitán, por haberle decepcionado tanto. Bueno, que maneje Enrique entonces y vayan a los lugares juntos. Muchas gracias, capitán. Jorge les va a dar teléfonos celulares especiales para que se comuniquen conmigo. Cuando tengan alguna información, me llaman. ¿Todo claro? Bien, me voy. Señor Santos,
Ese hombre me salvó la vida y le sugiero que no diga nada malo de su capitán. Los dos tienen el mismo problema. No. ¿Cuál es el problema tuyo? ¿Por qué no te puedes callar? Oye, me di cuenta que estabas un poco preocupada allí cuando querían despedirme. ¿Qué dices? ¿Por qué no me dejas darte las gracias llevándote a un restaurante esta noche? Mire, lo encuentro bastante arrogante, asqueroso y con esa actitud va a tener bastantes problemas. Cuando yo hablé solo fue para ayudar al equipo y nada más. Y ten cuidado, ¿eh? Oye, eso no es manera de comenzar una amistad. Anda, déjame darte las gracias llevándote al restaurante esta noche y así te muestro mi lado profundo y sensible. Prefiero comer en mi casa el plato de mi perro antes de ir contigo a ningún sitio. Y ya, deja de hablar tanta butifarra, que eres bastante arrogante y bastante feo. ¿Feo yo? Bastante, señor Santos. Qué mala tú eres. No tiene la menor idea, señor Santos. Llámame Enrique. Mi amigo, esa es señal de una mujer enamorada. Me parece como que no le caíste bien. Es parte del proceso de la naturaleza. Mira, primero la hembra detesta al varón. ¿Por qué? Porque lo desea. Pero creo que ella te odia de verdad. Tú como que no tienes mucha experiencia con las mujeres, ¿no? Bueno, yo... Dime exactamente con cuántas mujeres has estado. Yo bastante, déjame decirte. Mentiroso, dime exactamente con cuántas mujeres has estado. Bueno, yo salí con una muchacha cuando estaba en el colegio. ¿En el colegio? ¿En el colegio? Era tan bonita, fina y me gustaba. Ay, tú como que eres gay. ¿Yo gay? ¿Cómo que gay? Yo soy un hombre y me encantan todas las mujeres. ¿Eres virgen? Bueno, no, exactamente virgen no. Julio, ¿te has acostado con alguna mujer y no precisamente para acostarte a dormir? No he podido. Con el entrenamiento que llevo, no tengo tiempo para las mujeres. Dios mío, qué barbaridad. Mira, no te preocupes, eso lo vamos a resolver inmediatamente. Yo tengo una gran cantidad de mujeres y no puedo con tantas. ¿De verdad? Claro que sí. Tienes que ir a ver a tu hermano. ¿Para qué? Siento que él tiene que ver algo con esto. Antes de su accidente, él tenía los mismos poderes que tú. ¿Y qué, Manny? ¿Cómo estás, mi hermano? Bien. ¿Qué tal, Nancy? José Luis, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. ¿Cómo te sientes? Nos diste un susto bien grande el otro día. ¿Cómo has estado? No luces muy bien. Te veo un poco apagado. No, estoy bien ya. Nancy, tráeme un jugo José Luis, por favor. Claro, mi vida, está riquísimo. Enseguida te lo traigo. Gracias. Bueno, mi hermano, casi te perdemos el otro día. ¿Cómo te van las cosas? Físicamente me siento bien. Ahora, mentalmente, eso es otra cosa. Vine a hablarte acerca de un hombre. Estuve en una operación que era para capturar a este hombre. Y sentí algo que nunca había sentido en la vida. No te entiendo. Tenía una careta puesta y se parecía al diablo. Se llama Lucifer. ¿Y qué sentiste? La única manera que te lo puedo explicar es como si escuchas un montón de niños infelices pidiéndote ayuda. Sentí una tristeza por dentro y me afectó todo y me dio una debilidad muy grande. ¿Qué tú crees que significa eso? No sé. Quería saber si tú habías sentido algo así alguna vez. Mira, es como si estuvieras viendo una película del fin del mundo y están preparándose para lanzar los cohetes que lo van a destruir todo. Yo nunca he sentido nada así. Tal vez tenga que alejarte de esa persona. Tú estás loco. Yo no le tengo miedo a nadie. Yo también era así. Y mírame ahora. Yo no sé por qué tenemos estos malditos poderes. Porque lo único que han traído son problemas. Fui demasiado policía.
tan arrogante y pesado que nunca pensaba en las consecuencias para mi familia. Nunca pensé en Nancy. Pero si no hago nada y pasa algo como lo que presentí, puede hacer que tenga que prevenir algo catastrófico. No, mi hermano. Somos especiales, pero no somos responsables por el mundo. Perdí mi sentido. Después del accidente se me fueron todos. Y ahora, ni soy especial, ni soy hombre. No puedo tener hijos y mira cómo estoy. Nancy no se merece eso. Ella es una buena mujer. Yo estoy pensando en dejarla. Para que viva su propia vida. Nancy nunca te va a dejar. Ella te quiere demasiado. Yo quisiera que Blanca alguna vez me hubiese querido así. Mira, José Luis, aquí tienes. Ah, gracias. Oye, está muy rico. ¿Estás despierta todavía? ¿Dónde estás? Fui a ver a mi hermano. ¿Cómo estás? Está bien. Oye, ¿por qué no me fuiste a ver al hospital? Yo fui a verte al hospital, pero tú estabas inconsciente. Pensé que ibas a estar ahí cuando me despertara. O ni siquiera querías que me despertara. ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿Cómo se te ocurre decir que a mí no me importa que tú estés en el hospital? ¿Te importa? ¿Por qué me odias tanto? Yo a ti no te odio. Yo no te odio, José Luis. ¿Por qué quieres divorciarte? Porque tú te aprovechas de mí y me tratas como si yo no existiera. Blanca, tú sabes cómo yo te quiero. Mira, José Luis, basta con el jueguito. Que palabras muy lindas y a los 5 minutos me estás ignorando como siempre lo haces. Pero es que lo hago sin darme cuenta, mi amor. Blanca, te amo, no quiero perderte. Ya. Espérate. ¿Todavía quieres divorciarte? ¿Ya no estás enamorada de mí? Yo creo que es mejor si lo finalizamos. ¿Tú estás segura que quieres tenerme como tu enemigo? ¿Qué crees? ¿Que yo a ti te tengo miedo? ¿Qué? ¿Me vas a pegar? Yo nunca te he pegado, Blanca. ¿Cómo vas a decir eso después que te expreso todo lo que llevo por dentro? Es muy tarde. Mira, no quiero verte más la cara. Hello. Capitán, le tengo noticias. ¿Todavía estás en la oficina? Mandé a Enrique y a Julio a investigar todas las compañías de cristales especializadas. ¿Y? No, nada de raro. Solo que uno de los locales lo han convertido recientemente en una discoteca de salsa. Bueno, ¿y qué? Que los hombres que murieron durante la compraventa que usted casi se muere fueron antes porteros de este mismo nightclub. Dame la dirección que voy a pasar por ahí. No quiero que se moleste, puede ser que no sea nada. Ya tengo a Enrique y a Julio allá en este mismo momento. Enrique en una discoteca llena de mujeres. Sí, ya me imagino cómo va a estar haciendo la investigación. Nos hemos estado comunicando todo el día. Yo creo que ella está tomando todo más en serio. De hecho, me dijo que me iba a llamar en media hora, que había mucha actividad sospechosa. ¿Pero qué te pasa, Julio? ¿Tú no bebes? Yo no tomo. Ni siquiera un buchito. No, gracias. Yo no tomo. Anda, bebete aunque sea un trago. No, esto es malo para el espíritu. Lola se está poniendo triste. Dale uno. Oh, mi bella Julieta, he recorrido este largo camino para que el mundo se entere que te amo aunque lo nuestro esté perdido. Quiero gritar a los cuatro vientos este amor que yo llevo.
este lado de acá atrás y yo voy a buscar por acá. Sí, capitán. No me digas capitán acá. Sí, capitán. Digo, José Luis. Qué bonito, ¿eh? ¿A esto le llamas trabajar? Pero cálmate. Déjame presentarte una amiguita. Yo no quiero conocer ninguna mujerzuela. Mira, si no estuviese borracha te rompiera la cara. Vamos fuera a ver quién les rompe la cara a quién. Yo soy una dama. Yo no peleo. ¿Y tú, Julia? Sí, señora. Yo esperaba más de ti. Usted tiene la razón. No, no la tiene. Mira, perra, no le hagas sentir mal que él es muy dulce. Cállate la boca. Me voy. Espérate, tengo que decirte algo. Parecen ser un par de amantes, pero todavía me queda Julieta. ¿Un traguito? Espérate un momento y escúchame. Yo no escucho borrachos inconsiderados. Tienes una peste de alcohol. Mira, le tomé una foto a esta mujer. La he estado vigilando toda la noche. Sí, me imagino. Me imagino que la has estado vigilando bastante bien. Llegó con un chofer y un guardaespaldas. A mí no me interesa. Te estás aprovechando de todos nosotros. Yo he estado trabajando toda la noche. Mira la foto antes de juzgarme. A ver. Yo he visto esa cara. Yo también he visto esa cara. Pero, ¿dónde? Los datos del caso. Déjame ver en el carro. ¿Ves que estaba trabajando? Simplemente que tengo otro estilo de hacer las cosas. Cállate y déjame ver esto. Te he extrañado tanto. ¿Dónde está Lucifer? Vuelve a la casa con tu familia. No puedes pararlo. Te amaré a través del tiempo, vida mía. Siempre te amaré. Ay, no importa lo que digas. No importa lo que hables. Siempre te amaré. Vamos. Es Petra, la infiltrada. ¿Quién? Petra, la hija de Lucifer. Llama al capitán para avisarle. Él vino conmigo y te estaba buscando. Déjame llamarlo. No responde. Mira, Ivonne, ese es el chofer. Vino a buscarla. Tengo una idea. Yo voy a tener que acabar con este juego, señor Cabrera. ¿Qué es lo que estás planeando? ¿Qué vas a hacer con ese veneno? Lo voy a vender al que mejor me pague por eso. No, esto no es por dinero. Aquí yo presiento que hay algo más. ¿Qué presientes? ¿Qué presientes? Que te gusta matar por tu propio gusto. Eres un demonio. Yo soy la raíz de todos los males, idiota. Y no podrás acabar conmigo, como tampoco lo pudo hacer tu propio hermano. ¿Qué dijiste? Sí, tu propio hermano, que quiso pararme. Y de verdad que me asombro porque casi pudo hacerlo. Él es el más inteligente de los dos. ¿Qué tiene que ver mi hermano en todo esto? Lo dejé vivo para que sufriera despacio. Quería que estuviera cerca del infierno. Porque es un desafortunado que quería cambiar el mundo, igual que lo quieres cambiar tú. Y ahora
está pagando el precio de su arrogancia. ¿No crees, José Luis? Es el diablo. Yo soy el mal, señor Cabrera. Pero no porque tenga el antifaz. Soy el diablo. ¿Cómo lo haces? Es pura magia. Padre, me dijiste que no lo ibas a lastimar. Mi niña bonita, no me digas que te has enamorado de tan poca cosa, tan patética y lamentable como esta. Has contrariado todo lo que te ha dicho tu propio padre. Vamos a dejarlo. Nos vamos y nunca nos encontrará. No, no es que no nos encuentre. Tengo miedo de que vayas a ir a buscarlo. Él es una distracción para ti. Y eso no puede permitirse, mi hijita. Porque se convertiría en una distracción para mí. Ronaldo le romperá la espalda. Y lo dejará igualito que su hermano. Ahora pueden estar sentados lado a lado. En sus tronos de triunfo. En sus sillas de rueda. Para conversar lo mucho, lo cerca que estuvieron de eliminarme. Padre, no, ya basta. No quiero tener que matarte, mijita. Dile que le mandaré una silla de ruedas nueva también para él. Para que no se sienta celoso. Porque somos viejos amigos. ¿Qué tú estás haciendo? No te preocupes, tengo que llamar al capitán. Vamos. Me has decepcionado. Vamos. Ven a la oficina ahora mismo. ¡Ay, Dios mío! ¡Enrique, vamos! Ivonne, ¿qué pasa? Julito, te quiero hacer el amor. ¡Vamos, Julio! ¿Qué pasa? ¡Vamos! En eso enseguida, espérame aquí. ¡No te vayas! ¡Dios mío! ¿Qué pasó, Ivonne? Váyanse, ya lo tengo.
Se nos escaparon. No, no, capitán. Yo le puse un transmisor en el cuello de la camisa al chofer de Petra. Podemos seguirlo con mi computadora. Aló. Julio, ¿estás bien? Aquí, chico. Estamos siguiendo a Lucifer por la computadora de Ivonne. Oye, ¿cómo hago para llegar a mi casa? Tienes que encontrarte con nosotros. No, dile que llama a Jorge y le explique lo que está pasando. Y después que vaya para la oficina y nos espere allí. Llama a Jorge y dile lo que está pasando. Agarra un taxi y vete a la oficina. ¿Y qué hago con la muchacha? Olvídate de la muchacha y haz lo que te digo. Ok, está bien. Bye. ¿Para dónde, Ivonne? Haz una derecha aquí. ¿Te sientes bien, capitán? Creo que este desgraciado me partió el brazo. No te pegues tanto. Apaga las luces. Ahí está el carro de Lucifer. Dame acá eso. Ahí está el veneno. Ay, Dios. Tenemos que irnos para la oficina a prepararnos. ¿Para qué? Para una guerra. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? Lucifer tiene el veneno y tenemos que ir a buscarlo ahora. Mi niña, tu papi te quiere mucho. José Luis, ¿por qué no esperas? Así te consigo más hombres. No hay tiempo, tenemos que irnos ya. José Luis. ¿Qué tú haces? Capitán, yo quiero ir. No puedes ir. No eres un oficial de la policía y no voy a arriesgar tu vida. Yo sé cómo defender. No importa, no vas a ir y no vamos a discutir más de él. Sí, capitán. Dame los palitos de escoba. Esto es lo que vamos a usar ahora. Y guarda esas estrellitas. ¿Estás seguro de esto, José Luis? Tenemos otra opción. Yo no sé de ninguna. Vamos. No te pongas así, mijita. Quizás José Luis tiene razón. No te sientas mal. ¿Me vas a dar un beso antes de irme? ¿Qué te pasa? Aparentemente, ahora no soy parte del equipo. Vox, ¿dónde estás? No me siento bien. La electricidad me afectó mucho. ¿Qué te pasa? No sé, José Luis. No te voy a poder ayudar más. Ahora, cuando te necesito más que nunca.
Perdóname, José Luis. De ahora en adelante tendrás que seguir solo. Yo no voy a poder regresar. ¡Espérate! ¡Ven acá! ¡Vos! A lo que vinimos. Espérate. Julio, busca otra manera de entrar para por si acaso Enrique falla. Sí, capitán. Yo nunca fallo. Voy. Dale y no pierdas más tiempo. ¿Y ese? ¿Qué hace parado ahí? Dispárale y no pierdas más tiempo. Yo no le disparo a nadie que no tenga un arma. Ahora tienes problemas siguiendo órdenes. Fallé. Lo sabía. Ivonne, abre la puerta que ya llegamos. Después de esta misión, no quiero verte más la cara. Estás equivocado y no me grites. Baja las armas. Baja las armas. ¿Ves lo que hiciste por no hacerme caso? Ah, ahora es mi culpa porque tú eres perfecto. Desde que te conocí me estás faltando el respeto. Estás equivocado. Te dije que bajas las armas. Te dije que no te quiero más en este equipo. Y yo te dije que no me gritaras.
Ay, mijita, ¿por qué no regresamos a la oficina? No, nadie tiene que decirme lo que yo puedo o no puedo hacer. Yo me defiendo sola. Y mira, te traje uno. No, no, gracias. No creo en usar armas. Bueno, te regreso, ¿eh? Aquí te espero. Cuídate. Gracias. ¿Qué día más malo estoy teniendo? ¡Me vas a obligar a matarla, señor Cabrera! ¡Sal de ahí ahora mismo! ¡O la mato, señor Cabrera! ¡Suéltala! Tú sabes que lo haría. Yo no siento amor por nadie. Petra fue un error. Un error que debería haber eliminado hace mucho tiempo. Padre, no me hagas esto. Sí, sabes que lo haría. La voy a matar. Yo no tengo la capacidad del amor. El amor es algo débil. Sal de ahí ahora mismo, Cabrera. Sal y cambio la vida de ella por la tuya. No lo hagas, José Luis. Si sabes, vamos a morir los dos. ¡No! ¡La dejaré vivir! No, José Luis, no lo hagas. ¡Pare y alce las manos! Tú no vas a disparar. Tú nunca has matado antes. Quédese quieto y tírese al piso. Dame la pistola, mujer. Cállate o disparo. ¿Por qué no me das la pistola? No te acerques más, voy a disparar. Dispara. Eres débil, mujer. A mí nadie me llama débil. Tú no vas a disparar. Dios. Ahí. Solo le faltaba el seguro. Ahora sí funciona. Pero oye, cuidado. ¿Y tú estabas ahí todo este tiempo? Claro, ¿Y por qué te tardaste tanto en salir? porque tú lo estabas haciendo bien. Además, creo que no necesitabas ayuda. Me gusta una mujer que tenga control. Voy a contar hasta 5. Déjala ir y yo salgo. 1, Los solicitales vas a morir. 2, ¡Es tu hija, animal! 3. Ok. Voy a salir. ¡No! Ahora, ¿confías en las mujeres? Todo depende de la mujer. Las artes marciales no son nada contra una bala, ¿ah? Me veo obligada a discrepar.
vamos para la casa. Julio. ¿No te dije que te quedaras en la oficina? Disculpe, capitán. Señor Cabrera. Capitán, cógelo suave. Te advertí de que no me interrumpieras más. ¿Por qué me odias tanto? Por tu culpa, mataron a tu compañero. Eso no es la verdad. Por tu manera de ser. Por ser arrogante y desobediente. Por estarte luciendo y no llamar a otros policías para que te ayudaran. Por eso mataron a tu compañero. Esa no es la verdad. Eso fue lo que yo escribí en el reporte. Yo me eché la culpa para defenderlo a él y a su familia y guardar el recuerdo de un héroe porque lo fue. Y no me importa lo que tú pienses o lo que tú digas. Procura estar diciendo la verdad. La verdad. Si tú tienes poderes, ¿por qué no los usas y averiguas si es verdad? Enrique. ¿Qué? Hiciste buen trabajo. Hoy hiciste buen trabajo. Gracias, capitán. José Luis, vamos a llevar a Petra Cruz a la oficina central para hacerle unas preguntas sobre el veneno. Pero que no le pase nada, señor León. Ella me salvó la vida a mí. Le vamos a sacar toda la información que tiene sobre Lucifer, sin que le pase nada. No te preocupes. Está bien. No pudimos encontrar el maletín con el veneno. A lo mejor Petra sabe dónde está el maletín que sacaron del carro de Lucifer. No te preocupes sobre Julio. Está bien. Ramona se lo llevó para el hospital. Hicieron un trabajo excelente. Tienen un muy buen equipo. ¿No crees, José Luis? No fuimos lo suficiente efectivos. Lucifer se fue con el veneno y no sabemos qué es lo que va a hacer con él. Pero tenemos a su hija y creo que quiere cooperar con nosotros. Tengo que retirarme. Debí haberlo hecho hace mucho tiempo. Esto se acabó ya. ¿Aló? Hola, papi. Hola, mi niña. Papi, tuve una pesadilla tan mala. Estabas herido y cuando vi que no habías regresado a casa, estaba preocupadísima. ¿Está todo bien? Todo está bien. Vuelve a dormirte. Está bien, papi. Cuídate. Todo va a estar bien.
Señor Lucifer, la bomba está lista. Excelente. Mis hombres están por llegar. Ellos te darán el dinero. Muchas gracias, es un placer servirle. Ya llegaron. Todo está listo. Tengan cuidado con esto. Aquí está el mapa donde tienen que poner la bomba. Cuando lleguen al lugar, yo la activo con este detonador. Solamente déjame cerrar la bomba y se la pueden llevar. Un detalle más. El señor Lucifer dijo que tenían mi dinero. Está bien, no se preocupen. Yo llamo al señor Lucifer y aclaro esto. Eso fue fácil. Voy a llamar al escuadrón antibomba para que venga a desarmarla. Bien. ¡Capitán! Tenemos un pequeñito problema. ¿Qué hiciste? ¿Cómo se desactiva esa bomba? Me vas a tener que matar. Yo doy mi vida por el señor Lucifer. Vamos a ver si es verdad. José Luis. Déjamelo a mí. Ya es muy tarde. No puedes parar la bomba. Está bien. Relájate. Mírame. Los ojos. Ahora dime. Mírame a los ojos. ¿Cómo se desactiva esa bomba? Tienes que poner 4 números en secuencia. Muy bien, 4 números. Y dime, mírame. ¿Cuáles son esos números? Dime. El primer número es 8. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Marca el 8. ¿Yo? Sí, tú. Ay, Dios. Todavía están dando. Dime el otro número. Mírame. 36. 36. Me están acabando las balas. El otro. Relájate. Mira. 25. 25. ¿Cuál es el último número? El último número. No. El último. ¿Cuál es el último número? Sal de mi mente. Dímelo.
¿Cuál es el último número? ¡12! ¡Granada! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Hubo una explosión, hubo una explosión. Hubo una explosión. Hubo una explosión. ¿Esto es nuevo? José Luis. No me compares con ese amargado. Yo soy mucho más simpático. Pero entonces, ¿quién eres tú? ¿Qué? Mira, eso no es importante ahora. Lo que me hace falta es el último número. El último número. Yo no entiendo nada. Pero siento que es importante que te lo dé. Es el número 12. Esto yo no lo entiendo tampoco. Pero gracias. Esta versión de José Luis es mucho más simpática. Pero que no se entere, porque si no se va a poner más insoportable. No se muevan o lo mato. Baja la pistola o te disparo. ¿Qué esperas? ¡Dispárale! Tú no vas a disparar. Sí lo haría, te mato. Ivonne, dispárale. Vamos, Simón. Dispárame. Vamos, Ivonne. Ivonne, de verdad que eres una mujer débil. No, yo soy una mujer fuerte. Ramona. José Luis, pasó algo muy raro. Sí lo sé. Espero de que quede entre nosotros. Sí, claro. Váyanse antes de que llegue la policía. ¡Vámonos! José Luis, ¿todavía te piensas retirar?
Buenas noches, Jorge. Buenas noches, José Luis. Muy buenas noches.